en el Evangelio a la importancia de la consejería bíblica. Y lo que quiero hacer en esta primera sección es una pequeña introducción sobre la consejería bíblica para poder fundamentar el por qué es importante que la consejería bíblica sea cada vez más algo que interioricemos de manera personal, como una práctica piadosa en la vida cristiana. Algo ya veíamos en los tópicos anteriores, pero también cómo eso tiene que ser experimentado de manera más amplia en la iglesia local. Y esto que no sea solo vivido por algunos, como que entendemos que el pastor es aquel que debe aconsejar a los demás, sino aplicar la consejería bíblica en la vida de cada creyente, que cada creyente sea un consejero bíblico de otros. ¿Por qué? Porque en la práctica siempre aconsejamos, siempre estamos aconsejando. Yo lo explico de esta manera. Si yo a usted le dijera, fuera miembro de mi iglesia, se imagina que el sábado después del almuerzo, yo llamo al hermano, miembro de mi iglesia, y le digo: hermano, ¿sabes qué? Mañana estoy complicado, no voy a poder predicar el sermón. ¿Puedes tú predicar el texto de Romanos capítulo 9, del versículo 1 al 12? ¿Lo puedes predicar mañana en la mañana? Si el hermano es valiente, va a decir: amén, pastor. Lo más probable es que después que corte el teléfono, empiece a temblar. Y se meta en oración y a estudiar la Biblia, o busque comentarios bíblicos, esté trasnochando toda la noche para preparar el sermón que el pastor le pidió, porque siente el peso de la responsabilidad que es pararse a predicar el Evangelio cumplidamente, como dice la Biblia, ¿no? Lo mismo le sucedería a alguien que le piden hacer un estudio bíblico, pero a la hora de aconsejar, todos emiten opinión, todos aconsejan a otros. Hay muchos opinólogos del reino, y todos dicen lo que el otro tiene que hacer, pero no sienten el mismo peso de la responsabilidad de estar transmitiendo la palabra como debe ser transmitida en un consejo a un hermano o a una hermana. Entonces la consejería bíblica nos lleva a la realidad del ministerio de la palabra en el uno a uno, en el consejo divino de parte de Dios a través de mí a un hermano creyente que está sufriendo, que está luchando con un pecado, que no sabe cómo enfrentar un problema, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando hablamos de consejería bíblica, evidentemente nuestra fuente de autoridad es la Biblia. ¿Por qué lo digo? Ya lo abordamos en el tópico anterior, que hoy día hay muchísimo integracionismo, muchísima fuente de información en la epistemología, de dónde viene la verdad, la fuente de autoridad para nosotros, de dónde surge. Y cuando los creyentes hacemos consejos, damos consejos, siempre tiene que venir de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios define bien quién es el hombre. Porque el hombre fue creado por Dios. Define bien también y nos explica cuál es el problema, o sea, qué realmente le pasa. ¿Qué realmente le pasa? Los psicólogos especulan sobre aquello que le pasa a la persona. Incluso las disciplinas como la psiquiatría también deben reconocer sus limitaciones. Nadie sabe exactamente qué sucede en el cerebro. Nadie ha visto el cerebro funcionando realmente. Cuando se habla de desbalance químico, no saben realmente cuánto es lo que tiene que tener de balance. Se prueba y error, se prueba y error, se prueba y error, porque nadie sabe realmente qué pasa en el cerebro. Entonces, entendiendo las limitaciones, sin desmerecer el avance de la ciencia y las disciplinas, entendemos que lo que realmente le pasa a una persona, Dios sabe lo que le pasa y nos puede ayudar. Y también, hermanos, sabe cómo se arregla el problema, cómo se aborda el problema. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que pensar en la consejería bíblica como presupuestos importantes a la hora de hacer consejería es que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Entonces, ya lo sé, pastor. Bueno, qué bueno que usted lo sepa. Pero, ¿qué dice Timoteo? Pero persiste tú. Oh, ya lo sé, pastor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Porque una cosa es decir y saber que es la palabra de Dios, y otra cosa es persistir en aplicar la palabra de Dios a cualquier circunstancia en la cual nos encontramos. Y no ceder a filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones del mundo,
y no según Dios. ¿Cómo crío a mis hijos? ¿Cómo enfrento un problema matrimonial? ¿Cómo me presento frente a una enfermedad simple o catastrófica? ¿Cómo enfrento el duelo y la muerte de perder a alguien? ¿Cómo enfrento una crisis financiera? ¿Cómo le hago para vivir en un mundo caído, hermanos? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, el primer presupuesto para nosotros hacer consejería es que la fuente de autoridad, basado en nuestra creencia de la absoluta suficiencia de la palabra, de que Cristo es suficiente para ayudar a una persona en cualquier aspecto de su vida, es desde la palabra del Señor. Luego, un segundo presupuesto importante: las Escrituras tienen autoridad y son plenamente suficientes para todos los asuntos de fe y conducta. Fíjense lo que dice Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Por lo tanto, si entendemos desde la primera presupuesto que la Biblia es la palabra del Señor, de ahí mismo se deriva entonces que esta palabra es suficiente entonces para satisfacer las necesidades espirituales del pueblo de Dios, hermanos. Y eso tiene que ver con esta capacidad que tiene solo la Escritura, porque la Biblia tiene autoridad para ser el estándar de fe, moral y conducta de todo creyente aquí en la tierra. Y eso lo hace distinto de cualquier otro escrito humano, cualquier otro escrito. La palabra del Señor puede producir un resultado que Dios quiere que produzca. Y eso es precioso entenderlo. Y al mismo tiempo nos da descanso para aquellos que transmitimos la palabra. ¿Por qué? Porque no es nuestra capacidad de expositor, sino es el poder en la palabra lo que impacta el corazón de las personas y lo transforma. Por eso la consejería bíblica, así como el predicador debiera tener confianza en la palabra cuando la predica y confiar de que eso va a producir fruto, aquel que aconseja la palabra a su hermano también puede descansar en que esa palabra es suficiente para transformar una vida. Y eso es realmente consolador, sobre todo cuando vemos que las personas están en situaciones complejas en la vida. Dios puede ayudarles y sacarles de eso. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, no es letra muerta. Es el poder de Dios en su palabra, su soberanía. Todo lo que Él es está ahí en el texto, no solamente describiéndolo, sino ejecutándolo, efectuándolo, aplicándolo en la vida de aquel que lo oye y lo cree. Por eso también entendemos que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí es donde la pregunta es para nosotros. ¿Cuál es el concepto que tú tienes? ¿Cuál es el punto de vista que tú tienes de la palabra del Señor? Como cristiano, ¿qué es para ti la palabra de Dios? El concepto de valoración que tú tienes de la palabra del Señor se va a observar en la manera que vives y también en la manera que aconsejas. Y es por eso que es importante seguir profundizando en lo que significa la suficiencia de las Escrituras y esta capacidad de la efectividad o la eficacia que la Biblia tiene en el corazón de los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, fíjense, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres,
sino según en verdad, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Se dan cuenta de la confianza del apóstol ahí? Que él estaba dando gracias que esos cristianos, el mensaje que llegó por boca de hombres, predicadores, los que lo escucharon no lo recibieron como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, que es la palabra de Dios. Pero también ellos reconocieron no solo que es la palabra de Dios, que tiene sentido, que es lógica, que también me explica las cosas que yo no entiendo, sino que es eficaz para hacer, para actuar en el que oye y cree. Por eso la consejería bíblica debe tener ese presupuesto implícito en el creyente, que enseña, que aconseja como aquel también que le escucha, que es poderosa, hermanos, que tiene autoridad y que es eficaz en hacer aquello para lo cual el Señor la envía. Tercer presupuesto importante en la consejería bíblica: solo Cristo puede liberar a las personas de la pena y el poder del pecado. Ahí hay muchos textos, ¿no? Nosotros sabemos que Satanás es el actual príncipe, ¿cierto?, ¿no? Este Dios con minúscula de este mundo. Y este sistema de engaño, de maldad, que se opone a Dios, que quiere intentar dejar fuera a Dios, donde Dios evidentemente reina a pesar de todos los intentos de Satanás. ¿Qué es lo que vemos? Que Satanás tiene un objetivo, hermanos. Es que los principios de él, su sistema de creencias, parezca más atractivo a las personas, apelando a todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, para que el creyente cambie su centro y saque los ojos de Cristo y la realidad que él tiene en Cristo. Entonces, este sistema, hermanos, tiene ese peligro, y es por eso que solo Cristo es aquel que tiene el poder de sacar a alguien de ahí. Cristo y su palabra puede sacar a una persona de amar este mundo, de que los deseos de los ojos no lo manejen, que los deseos de la carne no lo controlen y que la vanagloria de la vida no lo controlen. ¿Quién tiene el poder de sacar a alguien de ahí? No nosotros, la palabra del Señor, porque es viva y eficaz y hace eso de entrar al corazón, de estar ahí en el fondo y nos ayuda a entender y a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque si usted y yo reconocemos que el corazón es engañoso, que es complicado, que es complejo, que es difícil de entender, es más, casi imposible, salvo para aquel que conoce el corazón, Dios. Y es por eso que la palabra del Señor es tan necesaria en la consejería bíblica, porque incluso al que aconseja como al aconsejado, la palabra del Señor ayuda a dilucidar con claridad dónde está el problema dentro de nosotros, en nuestras almas, en nuestro corazón. Efesios 2 nos muestra que todos nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10, del 8 al 17, nos muestra la salvación del pecado es a través de la fe en Jesús presentada en el Evangelio. Romanos 1, 16, 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lo único que puede arrancar el alma de este mundo es el poder del Evangelio. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que confiar. Vuelvo a repetir, el concepto que yo tengo de la palabra del Señor va a llevarme a una correcta o una incorrecta práctica en el intento de ayudar a una persona. La mejor manera siempre de ayudar a una persona es mediante la consejería bíblica. 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, hay muchos textos que yo espero que usted los pueda ver. Este es un material que va a estar disponible en PDF. Estas dos ponencias de ahora, eso no tienen derecho de autor, entonces podemos compartirlas sin problema, así que el pastor les puede después hacer llegar la información.
Otro presupuesto importante para la consejería bíblica, hermanos. Todo creyente tiene los recursos necesarios para vivir una vida que glorifica a Dios. Todos los cristianos pueden hacerlo. Todos los cristianos tienen ese potencial. Entonces, hay cristianos que siempre están buscando el nuevo método para el éxito espiritual y agarran moda que sale, moda que agarran. ¿Ah? Y hay una metodología. Yo recuerdo mi época más de joven en el mundo de las cristiano-cosas, movimientos de liberación, ¿cierto? Confesión positiva, la teología de la prosperidad, entre muchas otras. Algunas quedan por ahí, algunas reminiscencias en el ambiente, pero han ido cayendo y son moda después, los tiempos de alabanza y adoración, los movimientos de alabanza y adoración, y así un sinnúmero de cosas, y cada onda espiritual es como que nos llevaba a una nueva dimensión. Y sí, algunos siguen usando esas palabras, ¿no? Ven a una nueva dimensión con Dios. Muy interesante cómo lo plantean. Hermanos, la consejería bíblica nos vuelve a la palabra y a la realidad de que no necesitamos buscar un nuevo truco para ayudar a la gente. No necesitamos una nueva cosa para ayudar a la gente. No necesitamos algo complementario para ayudar a la gente. La palabra del Señor es suficiente para ayudar a las personas. Efesios 1, 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice toda, y cuando la palabra dice toda, es toda. Yo siempre pregunto qué parte del toda no entendemos. Toda es toda. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. O sea, es suficiente la revelación de Dios para transformar un pecador en un santo sin mancha delante de Dios, de manera posicional, progresiva y total en la regeneración, en la glorificación, en la justificación, en la santificación y en la completa glorificación del pueblo de Dios. Dios lo hace suficiente para llevarnos a la eternidad con Él. Y eso lo hace Dios por medio de la obra del Evangelio, mediante la palabra y el Espíritu Santo, ¿no? Segunda de Pedro 1, 2 al 4 dice: gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegases a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Usted va a poder bromear con los hermanos: te ves divino. ¿Por qué? Porque te ves más como Cristo. Porque cuando tú te ves más como Cristo, eres divino. Te estás viendo divino, porque participas de la naturaleza divina. Y eso es impresionante, la unión con Cristo y que Cristo se vea en nosotros. Y eso, ¿por qué es posible? Porque Dios lo ha dado. ¿Por qué? Por medio, dice aquí, del conocimiento de Dios. Se nos ha dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, el Evangelio es poderoso. La palabra del Señor es poderosa. Y por eso nosotros no podemos empezar a buscar alternativas para ayudar a la gente. Alternativas que no tienen el poder que tiene la palabra del Señor. Usted conoce el Salmo, ¿no? 19, cuando habla de que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los preceptos de Jehová son buenos, que alegran el corazón. Imagínense el poder. Usted ve a alguien deprimido, comparta con ellos la Escritura. Cante alabanza también. Ore con ellos y va a salir de ahí. Quinto, hacer discípulos es responsabilidad de todo creyente. Hermanos, ¿qué es la consejería bíblica? Discipulado. Discipulado es consejería bíblica es discipulado. No es distinto.
¿Y qué es el discipulado? Es compartir el Evangelio, la palabra del Señor en un área específica, en una persona, mientras caminamos con Él en la vida cristiana. Todos fuimos llamados a hacerlo. Todos somos discípulos que deben discipular. Si usted no está discipulando hoy día, hermano, está faltando aquello que el Señor le está animando a hacer. Nos ha mandado, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y para ser discípulos, ¿cuál es la metodología? La consejería bíblica. Y aplicar la palabra en la vida de las personas. Mire lo que dice la Escritura. Por tanto, dice, ir y hacer discípulos de todas las naciones, o habiendo ido, dicen algunos mejores traductores, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor está con nosotros en esto. Tú no vas a hacer consejería solo, vas a estar con el Señor haciendo consejería, el Señor respaldando y confirmando su palabra. Y eso es precioso. Pensar que el Señor va a obrar mientras tú estás aconsejando a alguien. Marcos 3, 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El modelo discipular, esto de entrenar a otros, es parte del ejercicio de la vida cristiana, hermanos. Entonces, como primera introducción, entender esto, confiar en esta consejería bíblica nos va a ayudar a poder ejecutarla de manera correcta. Sexto, cada creyente lleno del Espíritu es capaz y ordenado de discipularse unos a otros usando la Biblia. Si usted se fija ahí, en el punto A dice, el resultado de la llenura del Espíritu es enseñar y amonestar a otros creyentes. Eso está en Efesios. O sea, una persona llena del Espíritu Santo va a hablarle a otros con la palabra del Señor. Los creyentes llenos del Espíritu son capaces de amonestar a otros creyentes, como lo enseña Romanos y Colosenses. Los creyentes llenos del Espíritu son llamados a restaurar a los creyentes pecadores. Gálatas 6, versículos 1 al 2. Por razón de tiempo no voy a leer todos esos versículos, usted los puede leer. Pero cuando usted ve lo que significa ser lleno del Espíritu Santo y cómo se observa la llenura del Espíritu Santo, hermano, va a ser alguien que va a saber aconsejar, lleno de la palabra del Señor, con sabiduría. Le está impactando a él y está impactando a otros, lleno del Espíritu Santo. Evidentemente no tiene que ver con la manifestación carismática de las lenguas, ¿cierto? Ni que le das un correntazo, ¿cierto? No, sino que está lleno de la palabra del Señor, la cree, la vive, la enseña, y va a poder ayudar a otros que están en la necesidad como él también. La meta de cada hacedor de discípulos es trabajar para presentar a todos los que se cruzan en su camino como completos en Cristo. Lo que explicaba también esta mañana en Colosenses capítulo 1. ¿Cuál debiera ser nuestra motivación diaria principal para levantarnos de la cama? No que tengas deuda con Don Falabella solamente, y que te andan buscando matador para cobrarte dinero, y hay cosas que comprar. Lo que debiera principalmente ayudarnos a levantar cada día es formar a Cristo en otros. Y una buena pregunta para las mañanas: ¿por qué hoy me levanto de mi cama? ¿La meta es esa de mi día? Además de trabajar y hacer todo lo que hay que hacer, y hay que ir a comprar, y que hay que hacer un trámite, y que hay que hacer la comida, hay que hacer las camas, y todo lo que hay que hacer, pero ¿cuál es mi meta principal? Formar a Cristo en el corazón de otras personas. Esa debiera ser nuestra meta todos los días. Todos los creyentes, letra E, deben ministrar a otros creyentes. 1 Tesalonicenses 5:14, y lo vamos a estudiar en el segundo módulo hoy día con mayor profundidad en ese texto de 1 Tesalonicenses. F, los creyentes no necesitan experimentar la misma dificultad que otros creyentes para brindar atención y cuidado. No va a ser extraño que usted, cuando quiera dar consejo, la persona venga y te diga: es que tú no has vivido lo mismo que yo.
Sí, es verdad. La mayoría de las veces que usted va a aconsejar no ha vivido exactamente lo mismo que otra persona. Pero eso no significa que no haya suficiente revelación en la palabra del Señor para nosotros aconsejar. Evidentemente el hecho de que pueda haber vivido algo similar me ayuda a comprender mejor la intensidad de algún grado en las emociones, de las luchas que pudiera estar viviendo, pero no del camino solución. El camino solución siempre es el mismo, el Evangelio. El Evangelio, el Evangelio. Entonces, el desafío, hermanos, sobre esto es que las Escrituras son claras en cómo los creyentes son llamados y están obligados a usar las escrituras en el poder del Espíritu Santo para abordar la vida y sus pecados propios, como también la vida y los pecados de otros. Y la consejería bíblica tiene esa maravillosa función. Entonces, hay una pregunta que quiero hacerle esta tarde, de manera abierta, independiente que no me la responda ahora, por supuesto. Es que tú tienes que preguntarte cómo, dónde y cuándo yo puedo hoy estar involucrado haciendo discípulos. Tú tienes que responder esa pregunta. ¿Cómo, cuándo, dónde yo estoy haciendo discípulos? Formando a Cristo. Que te preguntes directamente, ¿estás haciendo discípulos de Cristo hoy día? Y pudieran ser tus hijos. Maravilloso. Primer ministerio, ¿no? Tu casa, muy bien. Pero ¿estás aplicando la palabra entonces para ser discípulos de Cristo en tu casa? Ese es un tema muy importante porque eso es el mandato que el Señor nos ha dado. Entonces, teniendo eso en mente, hermanos, quiero abrir espacio ahora para preguntas sobre este tópico introductorio. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre esto? ¿Inquietud? Pastor. Cuando nos dice que hemos de usar la palabra, eso, bueno, obviamente nos obliga a conocerla. ¿Necesariamente es aconsejable usar versículos bíblicos o más bien vertir los principios bíblicos? Ok. Cuando hablamos de consejería bíblica es utilizar la Biblia, no dar mi interpretación y mi explicación del texto, sino es permitirle al aconsejado leer las Escrituras, estudiar las Escrituras directamente. Aunque nosotros tenemos un rol evidente de explicar cuando la persona no está entendiendo, nosotros animamos al aconsejado a estar en contacto con Dios y que Dios le hable por medio de su palabra. ¿Por qué? Como lo decía ayer de alguna manera, creo que fue ayer en la noche. No es extraño que los aconsejados, cuando necesitan ayuda y buscan ayuda, buscan a personas para que les ayuden. Pero ¿qué podemos darle nosotros a una persona? Sino la palabra del Señor. Y lo que hacemos es animar al creyente a concentrarse en buscar a Dios en las Escrituras. Y lo que hacemos es abrir las Escrituras, leerlas y explicarlas y que la persona las explique. Y le damos tareas a la persona para que en la semana esa persona se encuentre con la palabra y que Dios le hable. Porque mis palabras no le dan vida a nadie. Las palabras de Dios sí son vida. Entonces cuando las personas leen la Biblia y escuchan lo que el Señor dice en su palabra, ahí las personas cambian, son transformadas. Porque están en la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios obrando en sus vidas. Entonces no es solo explicar y decirle tú tienes que hacer esto o esto otro, sino es guiarlo a la Escritura. Porque cuando leen la Biblia, creen lo que ahí está y Dios les habla, hermanos, el corazón comienza a cambiar. Entonces, por razones de tiempo no voy a alcanzar a abordar el proceso bíblico del cambio. En el proceso bíblico del cambio se estudia la forma en que ayudamos a las personas a entrar en eso, con las tareas, por ejemplo, con lo que uno le da en la semana. Quizás lo abordamos al final de la próxima. No sé si logré responder. ¿Alguien más en este tema introductorio? ¿Preguntas sobre consejería? Hermano. Ok. ¿Se puede aconsejar un inconverso? Es la pregunta. Cuando nosotros aplicamos y entendemos lo que es la consejería bíblica, entendemos que la consejería bíblica
en el contexto bíblico es para creyentes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor obra de la mano con el Espíritu Santo que mora en los creyentes, quien ilumina el texto y los convence de todo. Pero ¿cómo abordamos entonces cuando hay un no creyente que necesita apoyo? Lo que hacemos es preconsejería, lo que diríamos evangelismo. Le evangelizamos. Podemos darle instrucción de sabiduría bíblica, por ejemplo, Proverbios, ¿no? Que hay mucha sabiduría, algún consejo sobre cómo enfrentar un problema específico. Pero para que su corazón sea afectado y cambie sus deseos, sus afectos y sus motivos y acciones de manera profunda, tiene que nacer de nuevo. Entonces yo debo predicarle el Evangelio. Entonces se distingue en consejería la consejería bíblica pura de una preconsejería que sería evangelizarlo. Porque ahí requerimos evidentemente que la persona haya nacido de nuevo. Está pensada principalmente en creyentes la consejería bíblica. No significa que abandonamos al no creyente, vuelvo a repetir. Podemos darle mucha sabiduría bíblica para que incluso la persona aplique la Biblia y le va a funcionar. Los principios bíblicos son verdad, funcionan, pero no le da vida a la persona, no la salva, no la pone en la correcta relación con Dios. Necesita convertirse, nacer de nuevo. Y para eso nuestro rol es evangelismo. ¿Alguien más? Hermano. Claro, cualquier hermano puede ser un consejero bíblico. Evidentemente hay consejeros y consejeros, ¿no? Porque va a depender, por supuesto, de su práctica, de su profundización en las Escrituras, de su búsqueda de la ayuda de Dios, porque un consejero bíblico va a orar mucho por aquellas personas que está aconsejando. No solo va a ser un técnico que tiene una pauta de recetas, haga esto, sino que está orando en comunión con Dios. Pero esto es para todos los cristianos, porque si usted se da cuenta, cuando la Biblia habla de exhortar, dice exhortados unos a otros, y eso es consejería. La palabra exhortar, porque se traduce a veces como aconsejar también, o instruir, es poner la verdad de Dios en la mente de una persona, y eso lo tienen que hacer todos los cristianos. Todos los cristianos pueden ser consejeros bíblicos, todos. Eminentemente los pastores tienen un rol mayoritario, principal, y una dinámica diaria de mucha consejería. Pero todos los cristianos debemos ser consejeros bíblicos. ¿Por qué? Porque siempre aconsejamos. Por ejemplo, voy a ir a ejemplos prácticos. A ver, ¿cuántas son mamás de niños pequeños aquí? Yo le pregunto a usted, así, hago una estimación. ¿Cuántas instrucciones diarias usted le da a sus hijos? ¿Cuántas veces le dice a ellos algo que tienen que hacer o algo que no tienen que hacer? ¿Cuántas veces? Tírese un número. Si usted tiene un hijo, son hartas. Multiplíquelo por 5 hijos. Yo conocí una familia esta semana de 5. 5 hijos que hay que estar, que no haga eso, que hace esto otro, que no, ¿y por qué? No haga esto, que esto, no le saque la oreja a su hermano. Todo el rato, fíjese, una mamá en casa está todo el día aconsejando. El problema es, ¿lo está haciendo bíblicamente? ¿Está atacando solamente conducta? ¿Está pastoreando el corazón? ¿O está corrigiendo conducta solamente? ¿Está persiguiendo su meta personal? ¿O está persiguiendo la gloria de Dios? ¿Está buscando la santificación de sus hijos? ¿O que lo dejen de joder? ¿Me explico? Eso distingue la consejería. ¿Cuál es la meta de la consejería? Todos aconsejamos, todo el tiempo. Entonces, todos podemos ser consejeros bíblicos. Hermanos, todos debemos ser consejeros bíblicos. Y debemos ser los mejores consejeros bíblicos que podamos. Porque si no, nuestro consejo está provocando a veces todo lo contrario que Dios persigue. Quiero ser honesto aquí. Aunque esté grabado de Chile, no sale, parece. Como pastor de iglesia, a veces uno gasta mucho tiempo en consejería
desaconsejándolos del montón de malos consejos que tenían previos. Y a veces dentro de la misma iglesia. Y yo le dije a un hermano que estoy en consejería hace poquito: sí, pastor, lo que pasa es que él está en un problema importante en su vida. Lo que pasa es que me junté con tal hermano y el hermano me dijo no, que tenía que hacer esto, que no podía hacer, que siguiera haciendo eso, que tenía que tener un límite. Y yo le dije: no le hagas caso a ese hermano. Eso no es lo que enseña la Biblia. Abre tu Biblia en tal parte. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está correcto el hermano o estaba equivocado? Estaba equivocado. Y dentro de mi misma iglesia, hermano. Entonces uno gasta mucho tiempo desaconsejando. Pero eso no es extraño, eso es lo que la Biblia enseña. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Cambiando las mentiras por la verdad. En el proceso redentivo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Pastor. En un problema X, tendemos primero a concentrar hacia los sentimientos. Y no necesariamente lo que está pasando. Ok. Atendemos primero las emociones, vamos a alterar. Claro. Sí. Bueno, las circunstancias cada una tiene que ser analizado en su contexto, en su impacto, ¿no? Por ejemplo, si vemos una persona que está llorando grave, mucho, muy triste, porque por ejemplo pecó y esto tiene una gran consecuencia sobre su vida y su matrimonio, por ejemplo. Y la persona llora porque va a perder su matrimonio, está muy mal, triste y desconsolado porque lo arruinó todo, tiene culpa, sensación de culpa, emoción de culpa, y llora y llora. Y yo voy ahí y le digo: hermano, cálmate, no llores, el Señor igual te ama, el Señor tiene misericordia. Espérate, puedo estarlo embarrando, porque el Señor no siempre quiere que yo deje de sufrir y que pasar tristeza. La tristeza es importante cuando esta me lleva al arrepentimiento. Entonces trabajar directo a intentar evitarle el sufrimiento a una persona sin entender el contexto y lo que Dios quisiera estar logrando en esa persona es un error. Por eso hay que entender muy bien y hacer muchas preguntas y entender muy bien el contexto. Generalmente somos muy rápidos para responder. Una vez escuché un ejemplo de un consejero bíblico que decía que estaba con el pastor principal de la iglesia y llegó un matrimonio a decirles que tenían problemas matrimoniales y le contaron brevemente lo que les pasaba y el pastor dijo: ok, ya entendí. Abran su Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Bla, 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 45 minutos predicándole. Y les explicó del rol del hombre, el rol de la mujer, bla, bla, un sermón increíble. Amén. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Oremos. Nos vemos. Y se fue el pastor principal y el consejero que estaba ahí con la pareja. Ellos le dijeron: es que no era ese el problema. Y eso es muy común, porque no entendemos el problema de fondo. Y el texto que vamos a estudiar en la segunda parte nos ayuda a entender que hay que conocer muy bien la situación. Y para eso hay todo un proceso de conocer a la persona, hacerle muchas preguntas. Preguntas extensivas, intensivas, para poder llegar a una suposición, una tesis sobre cuál es la dificultad principal que tiene que enfrentar. Además que no siempre es una, sino que tiene derivaciones. Y ver cuál vamos a abordar primero con la persona y que la persona entienda que ahí está quizás la raíz de la dificultad que está viviendo. Pero hay personas que a veces ni siquiera hay que exhortarlas, solamente animarlas, porque su problema es de ánimo, no de exhortación. Cada persona es diferente y pasa momentos diferentes, y la consejería ayuda a distinguir en cuál es el estado de la persona. Otras veces hay que ir directo a la raíz del problema. ¿Sí? Ok, entonces eso
eso tiene que ver con el entrenamiento que obtenemos en la consejería bíblica, en la práctica de la consejería bíblica, poco a poco. Ok, ¿alguna pregunta más sobre esto? Ok, entonces, para resumir, en la práctica, un consejero bíblico va a ser un hombre o una mujer de mucha oración. Si usted quiere ser un buen consejero bíblico, debe ser un hombre o una mujer de oración. Porque si usted no tiene una vida de profunda oración, continua oración por usted y por las personas que va a ayudar, usted está confiando en sus capacidades y no está haciendo consejería bíblica. Está transmitiendo simplemente lo que la Biblia dice, pero no haciendo el consejo bíblico como debe ser hecho. Guiado por el Espíritu Santo, respaldado por el Espíritu Santo. Segundo, un consejero bíblico, una consejera bíblica será también un hombre o una mujer lleno de la palabra. Si usted, por favor, tiene sus Biblias a mano, Romanos. Vamos por favor a Romanos 15. Pablo es un hombre de fe, de mucha fe. Miren lo que dice el versículo 14 de Romanos 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros o aconsejaros, ¿cierto?, los unos a los otros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Es un hombre de fe, mucha fe. Él está seguro, está convencido que los hermanos de la iglesia de Romanos están llenos de dos cosas. Y esto es la base de la consejería. Llenos de bondad o amor por las personas, mucho amor, y llenos de todo conocimiento. Porque para poder aconsejar a las personas necesitan las dos cosas: el amor, la gracia y el conocimiento en la verdad. Si tú tienes solo conocimiento y mucho conocimiento sin amor, va a ser un apaleo de la persona. Darle y darle la cabeza con la Biblia. Y eso no edifica a nadie. Pero ¿qué pasa si tienes puro amor, mucho amor y sin conocimiento? En la práctica no lo vas a ayudar. Por mucho amor que le tengas a alguien, es como si, imagínate, tú tienes que hacerte una cirugía de urgencia y al lado tuyo está la persona que más te ama en su vida, pero le tiene asco a la sangre y nunca ha usado un cuchillo. Y tienes que sacarte un tumor. El tipo, la señorita, te puede amar más que nadie en el mundo, pero ¿te puede ayudar? No. Necesitas a alguien con conocimiento que sepa operar y que haya operado muchas veces. Ojalá el mejor cirujano. ¿Usted le entregaría su vida a un cirujano que tiene que usted extirparle un tumor en una zona riesgosa del cuerpo a una persona que primera vez que opera? Y que más encima usted vio las notas de la universidad y pasó con puros 4. ¿Le entregaría su vida a un cirujano así? Ok. Para que usted sea un buen consejero, requiere esas dos cosas. Que la persona que está frente a usted confíe en dos sentidos. Que usted puede ayudarle y que quiere ayudarle. Entonces, la manera en que el aconsejado se convence que usted quiere ayudarle es que usted le haya demostrado que le ama. Y que el aconsejado sepa que usted puede ayudarle es porque usted ha demostrado que tiene conocimiento de la palabra. Entonces, si usted quiere ser un buen consejero bíblico, debe estar lleno de amor por la gente y lleno de conocimiento. Y eso es lo que Pablo decía ahí en Romanos 15. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, usted, quiera o no quiera, está llamado a ser consejero.
Dios le ha llamado y lo pone en un contexto donde usted no tiene que mirar muy lejos para entender que usted debe capacitarse para dar consejos. Porque siempre hay consejos que dar al lado de nosotros. A nosotros mismos y a todos los que tenemos al lado. Siempre. La necesidad no está allá en la India, lejos, está ahí al lado suyo. Frente a usted. Entonces, tiene que entrenarse en consejería bíblica. Amén. Entonces, lleno de la palabra, llenos de amor, llenos en una vida de oración. Eso prepara y pone el fundamento principal para la dinámica de lo que es la consejería bíblica. Y eso es precioso, hermanos, verlo. Yo he tenido la oportunidad de ir creciendo poco a poco en esto. No soy un experto en consejería, he visto mucho de ser un experto en consejería bíblica, pero he podido apreciar lo que la consejería ha hecho en mi propia vida y a través de mi vida en el contexto de la iglesia local. Y he visto muchos en la iglesia local animados a aconsejar a otros. Todos los años hacemos un entrenamiento interno en consejería bíblica a todos los que quieren, porque todos pueden y deben ser consejeros. Algunos no cacharon nada la primera, a la segunda entendieron un poco mejor y a lo mejor a la tercera están poniendo por obra. Pero así es la iglesia, pues. Nosotros debemos insistir, porque para eso los pastores estamos, para preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Esa es la meta que tenemos. Amén. Ok, hacemos un alto.